Vamos a charlar con Manuel Molano, economista y profesor del TEC de Monterrey. Ya desde ayer le dábamos cuenta de los datos preliminares que publicó la Secretaría de Economía respecto de la inversión extranjera directa por 31.621 millones de dólares al cierre del año pasado. Y bueno, pues entre los factores que pueden explicar la mejora apunta a la influencia del principal socio comercial de México, pero pareciera que nuestro país va en contra de mantener la buena relación con Estados Unidos. Siempre se habla por parte de los representantes del gobierno pues del motor que significa Estados Unidos, pero pues el presidente luego le da de patadas al pesebre en las mañaneras. De todos modos, vamos a hablar con Manuel Molano para que nos armonice este dato, porque ayer teníamos esta discusión, ¿no, Rogelio? Sí, De claro. que los datos preliminares que siempre da a conocer la Secretaría de Economía, ya cuando se ajustan en los definitivos y los del Banco de México, pues resulta que no son ganancias, sino pérdidas, o no son datos positivos, sino negativos. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharlos. Igualmente, Manuel. Bueno, pues, ¿qué opinión tienes de este dato de la Secretaría de Economía de la Inversión Extranjera Directa y de lo que dicen otros colegas tuyos, analistas, economistas, de que no hay que irnos pues con la finta de los datos preliminares porque luego se ajustan a la baja? Mira, yo creo que tienen toda la razón. Ahora, 31.621 millones de dólares suena mucho, pero hay que acordarnos que el año pasado fue un año muy malo, 27.933 millones contra 34.000 millones en el 2019 y 34.000 millones en el 2018. Realmente no hemos recuperado la cantidad de inversión extranjera directa que teníamos antes. Y Banco de México rompe estas cifras por distintas categorías, ¿no? Quizás aquí lo que valdría la pena comentar es que pues sí nos estamos recuperando en la categoría de nuevas empresas, pero la parte de reinversión de utilidades está muy alicaída. Para que se den una idea, en 2018 la reinversión de utilidades fueron 13.280 millones, 18.000 millones en 2019, 16.000 el año pasado y el año antepasado, perdón, y en el 21, 12.213, ¿no? Igual las cuentas entre compañías están como al 60% de lo que teníamos en 2018. Entonces, realmente no es bueno. Y si yo analizo la década, pues vamos un 4% abajo en el promedio trimestral. O sea, si yo comparo 2011-2018 contra 2019-2021, pues no son los mejores trimestres en la historia de México. Yo creo que tienes mucha razón, Darío, mientras las autoridades al más alto nivel sigan pateando el pesebre y sigan impidiendo que crezcan las inversiones en los sectores donde teníamos espacio de la cabeza para arriba para crecer, como energía, pues creo que estamos perdidos, ¿no? Sí, definitivamente, Manuel. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Manuel, Rogelio. hola, Manuel, ¿y cómo se explica, además de lo que nos comentas del sector energético, cómo se explica este estancamiento que de alguna manera se ve en los flujos de inversión extranjera? Pues mira, creo que ha sido el comportamiento general de la inversión, ¿no? Digo, si le pensamos a la inversión fija bruta, que comprende no solamente la inversión extranjera, sino pues también la inversión en fierros que hacen familias y empresas y gobiernos, pues estamos en el, digamos, 7% abajo del nivel que teníamos en el año base, que es el año 2013. Estamos 7% abajo del nivel que teníamos pues hace casi 10 años, ¿no? Sí. Y yo creo que pues esto pues te habla pues, no solamente de una recuperación débil después de la pandemia, sino que además la gente, los inversionistas no están teniendo suficiente confianza para hacer inversiones. Quizás el único anuncio positivo que he escuchado es lo que dijo
Me parece que hoy Rogelio Ramírez de la O, que está apuntándole un 3% del PIB en inversión pública, pero de todos modos sigue siendo muy bajo, ¿no? Yo aspiraría a que la inversión pública en México al menos llegáramos al 5% del PIB, porque la inversión pública es un precursor muy importante para la inversión privada. En algún momento se creyó en México que se podía hacer que el sector privado hiciera la inversión en infraestructura mientras las finanzas públicas estaban apretadas por las crisis financieras y por las pensiones y por el crecimiento del gasto público, pero pues nos hemos dado cuenta de que eso no es así, que eso no es correcto. Necesitamos que el Estado invierta para que haya inversión privada. El sector energético parecería que pues está cancelado momentáneamente, en tanto no se defina si transita o no la reforma energética. Sin embargo, hay otros rubros en donde pudiéramos o el país pudiera agarrarse para empezar a pues captar flujos de inversión. Uno de ellos pues es este tan esperado paquete de infraestructura que parece que ahora sí ya se va a dar a conocer. Pues mira, yo creo que es muy importante esto y quizás aquí lo importante es mandarle el mensaje al presidente de la República, a la secretaria de Energía, al secretario de Hacienda, que la inversión en Pemex no debería contar como inversión pública, aunque la haga el sector público. ¿Por qué? Porque en otros países esa inversión la hace el sector privado. Es una inversión muy rentable y entonces normalmente el sector privado hace esas inversiones y el Estado lo único que hace pues, es cobrar impuestos sobre la actividad de estas empresas que son muy rentables, ¿no? Que yo creo que esa es la posición en la que debería estar México. Lo que pasa es que pues, aquí nos gusta mantener sindicatos y nos gusta mantener empresas públicas en situaciones de ineficiencia y de insolvencia eterna, y yo creo que esa no es una apuesta correcta. Ojalá ese 3% del PIB que se invierte, realmente se invierta en infraestructura urbana, en infraestructura carretera, en infraestructura de salud, en escuelas, en todo aquello que podría hacer mejor la vida de los mexicanos, de todos los mexicanos, no solo los que son afiliados al Sindicato de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad. Claro. Manuel, ¿y en qué medida pues el ambiente de negocios pues se ha afectado por falta de confianza? Se pensaba que cuando entrara en vigor el TEMEC, pues México iba a estar, digamos que, con una posición más atractiva para recibir inversiones, y pues ya pasaron 2 años y no es así. Mira, yo creo que del TEMEC hemos recibido muchas señales no tan positivas, muchas quejas de distintos legisladores en los Estados Unidos, de distintos grupos de interés. Eh, Ciertamente es mucho más costoso para México jugar el juego del proteccionismo que para los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una economía muy grande, tiene comercio con casi todos los países del mundo. Nosotros les ofrecíamos una ventaja geográfica y una ventaja geopolítica. Salir de China sería una super estrategia en este momento para los Estados Unidos, con toda la tensión que se está viviendo con Rusia y Ucrania y con la cercanía del dictador ruso con el dictador chino. Pero simplemente nosotros no estamos viendo esa oportunidad. Es más, nos queremos comportar como si nosotros fuéramos Rusia o China y no somos. No somos ni Rusia, que es un país que realmente es una gasolinera con ejército, con misiles nucleares y ya, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda de cómo hacer que volvamos a traer empleos e inversiones en las industrias a las que realmente tenemos algo que agradecerle los mexicanos, y yo creo que esas son las manufactureras. Me gustaría ver un TEMEC que se respirara más como los años iniciales del Telecán, del NAFTA, pero no es el caso, y no solo eso, pues ya nos viene muy rápidamente
la cláusula sunset, la cláusula del crepúsculo, en donde los americanos nos llamarán a cuentas para revisar el tratado, y yo creo que eso no va a salir bien. Yo creo que ese es el tipo de herencias malas que va a dejar esta administración a la siguiente. Híjole, pues interesante esto que dices de la cláusula sunset, no la tenemos en el radar, pero efectivamente ya estamos casi reprobados por esa necedad de ir en contra de nuestro principal socio, no pues honrar los compromisos, los acuerdos y empezar a coquetear, como tú bien dices, hasta con China y Rusia. Te agradecemos mucho la entrevista, Manuel Molano, economista y profesor del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes. Siempre es un placer, Darío, Rogelio. Buena tarde, gracias al auditorio. Hasta pronto.